Muy bien, pues vamos con la charla de filosofía que nos corresponde hoy. Continuamos con el capítulo 21, los medios para desarrollar la devoción. Estábamos viendo diferentes sutras que nos explicaban cómo teníamos que tratar de desarrollar la devoción. Aspecto imprescindible si queremos alcanzar la realización. Sin devoción no hay realización, ¿sí? Hay que darle a todo. Pasemos ahora a la segunda exigencia señalada por el tercer sutra. En la forma en que se da el sutra parece como si solo fuera aplicable a los hindúes que tienen a los Vedas como una autoridad en cuestiones relacionadas con su vida religiosa. Los Vedas se consideran que están basados en la revelación y son las escrituras de los hindúes ortodoxos. Contienen en sus diferentes partes enseñanzas adaptadas a todas las etapas del desarrollo humano, desde la más superior a la más inferior. Hay rituales indicados para aquellos que desean el placer de este mundo o del mundo de los cielos, y también las enseñanzas de los Upanishads para aquellos que han descubierto la naturaleza ilusoria de este mundo, así como la del mundo de los cielos, y están dispuestos a emprender la ardua tarea de descubrir la eterna verdad o realidad oculta en ellos mismos. Cada uno es realmente libre de escoger el sendero que lo atraiga, aunque la ortodoxia trata de imponer restricciones de diferentes clases. Pero en esos días nadie se toma esto al pie de la letra. Bueno, hay que hacer una síntesis de todo esto, ¿sí? Aunque en las enseñanzas más pretéritas, más antiguas, a veces se ponen las cosas como muy categóricamente, como muy impositivamente, ¿no? Bueno, hay que hacer síntesis y hay que actualizar y adaptar las cosas a los tiempos, ¿eh? Ahora bien, si examináis el sutra con atención y si le despojáis de las vestiduras externas del pensamiento y de la tradición hindú, encontraréis que prescribe nada más y nada menos que una vida recta, tomando la palabra recta en el más amplio sentido católico. La palabra rectitud se deriva de la palabra recto, y vivir rectamente es vivir una vida estricta y escrupulosamente de acuerdo con lo que sabemos que es recto en lo más recóndito de nuestro corazón, y no tal como lo vemos a través del velo de nuestros deseos. Bueno, primero, desde lo más recóndito de nuestro corazón no hace referencia al músculo cardíaco, como os podéis imaginar, ¿vale? Aunque en los textos casi siempre haga referencia así, hace referencia a la conciencia, a la conciencia. Y esto de la rectitud, de vivir rectamente, en el doble octuple sendero de las enseñanzas de Buda también está bien puesto, ¿no? Que no significa realmente atenerse a las leyes antiguas y las prescripciones de las escrituras sagradas, ¿no? Sino una vida recta o vivir con rectitud implica que en ti se haya ido haciendo ya los 5 yamas, que son la semilla de la ética universal o de la moral natural, ¿sí? Si vives de acuerdo a los 5 yamas, ya vives rectamente, ¿sí? No hace falta cumplir con muchos de los requisitos que en las doctrinas más antiguas nos proponen como si fuera irrenunciable cumplir con todo eso, ¿sí? Los 5 yamas. Esa es la base de la rectitud en el ser humano, ¿sí? También es posible que esta palabra tenga alguna relación con la misteriosa palabra sánscrita RTA, en la religión y filosofía hindúes, que señala el orden dinámico moral que sostiene el universo y según el cual éste se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Rta es aquella ley oculta del desarrollo de lo divino, que está arraigado en la ideación divina y en la voluntad divina, que determina la rectitud inherente a cada acción y a cada movimiento en cualquier momento del tiempo y del espacio, tanto en el aspecto individual como en el colectivo. Si una cosa está en armonía con esta verdad, es correcta; si no lo está, entonces es equivocada.
Esto no es otra cosa que el Sanatana Dharma, aunque aquí no lo cite, es lo que significa, ¿sí? ¿Qué es el Sanatana Dharma, aparte del nombre de nuestra escuela? O mejor, ¿por qué nuestra escuela se llama Sanatana Dharma? Porque es la ley universal por antonomasia, ¿sí? Es la ley con la que todo el mundo tiene que cumplir, consciente o inconscientemente. Si no cumples porque tu inconsciencia te lleva por otros derroteros y la ley del deseo te lleva por caminos erróneos, pues ¿qué viene como factor correctivo a nuestra vida? ¿Qué es lo que aparece? El sufrimiento, ¿sí? Para corregir tus pasos y para que te des cuenta por dónde tienes que ir y para que te des cuenta también de por dónde no tienes que ir, por dónde no tienes que poner tus pasos, ¿no? Es el Sanatana Dharma, que es Suddha Dharma en el sentido que es una meta o una ley trascendente, ¿sí? Sanatana Dharma y Suddha Dharma es lo mismo en este sentido, ¿sí? Sanatana Dharma es la ley evolutiva. ¿Por qué la ley evolutiva? Porque ese es el plan divino. El plan divino es el proceso evolutivo, ¿sí? Que todo el mundo alcance la realización, ¿sí? Que todos los seres alcancemos la plenitud, la realización. Ese es el plan divino. Eso es lo que la jerarquía divina ha dispuesto para el reino humano, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con eso? Hombre, primero conocerlo, para no equivocarnos en nuestros pasos, en nuestras acciones, ¿no? Segundo, no vale solamente con el conocimiento. Hay que hacer que eso se vaya dando en ti. Y la manera de que se vaya dando es, como he dicho antes, construyendo los 5 llamas en ti, integrándolos en ti, haciéndolos tuyo. Ya hemos dicho hasta la saciedad, todas las veces que hemos hablado de los llamas y ni llamas, ¿sí? Que eso no es una cuestión de obligación y prohibición, no son mandamientos, o no son pecados. Bueno, pecado en el sentido etimológico sí, porque pecar significa errar el tiro, es decir, equivocarte en tu acción, ¿sí? Pero no es una cuestión de obligación o prohibición, sino de convicción. ¿Y cómo llegas a la convicción? Bueno, primero necesitas el conocimiento, como decíamos, ¿sí? Y después llevar ese conocimiento a la vida cotidiana y ver en tu vida de todos los días, en lo que haces y dejas de hacer, cómo se cumple o no se cumple esa prescripción y las consecuencias que tiene tanto el cumplir como el no cumplir con esa prescripción y aprender de la experiencia, ¿sí? La convicción viene aprendiendo de la experiencia. Estás convencido, sabes lo que tienes que hacer y lo que no. No tienes que estar alguien vigilándote o pidiéndote cuentas o castigándote ya te castiga la vida cuando no haces las cosas como se tienen que hacer, como es justo que lo hagas, ¿no? Ya viene la propia vida a ponerte en el sitio, ¿sí? Es así. No nos entretendremos en el aspecto filosófico de la rectitud, pero considerémosla en su aspecto práctico como una cualificación necesaria para todos aquellos que pisan el sendero hacia la perfección y hacia la liberación. No es como una cuestión de debatir filosóficamente la rectitud, es simplemente de ver qué consecuencias tiene obrar de una manera en tu vida y qué consecuencias tiene obrar de otra manera. Tomas nota, aprendes de ello y que vaya forjándose esa convicción de lo que tienes que hacer y de lo que no es ningún otro misterio. Incluso si decidimos adecuar nuestra vida y nuestra conducta según los dictados de la rectitud, ¿de qué manera determinaremos qué es lo correcto bajo una serie determinadas de circunstancias? No existen reglas mecánicas que puedan guiarnos en esta cuestión. El único medio que puede orientarnos sobre lo que está bien es la luz de Buddhi, es decir, la conciencia, que refleja en la mente la conciencia espiritual que está en contacto con Rta. Esta capacidad para ver lo recto a través de la luz de la conciencia de Buddhi, tal como ya se ha expuesto antes, solo puede llegar del hábito constante de hacer escrupulosamente y a toda costa lo correcto, sea cual fuere la pérdida o el inconveniente que ello pueda representar para nosotros en aquel momento. De nuevo nos encontramos con el círculo virtuoso. Cuanto más adaptamos nuestra vida a lo que consideramos como recto, más correctamente y más fácilmente podemos ver lo que es justo, y cuanto más somos capaces de ver correctamente lo que está bien a la luz de la conciencia de Buddhi, más fácil es para nosotros convertir esa percepción en recta acción.
Esta es la única manera de adquirir la verdadera rectitud y cómo puede pasar a formar parte de nuestra naturaleza, de modo que hagamos lo recto sin lucha, sin vacilación e incluso sin esfuerzo. Desde luego, al principio podemos y debemos seguir ciertas reglas definidas, porque existen ciertas vías de conducta que siempre están bien y otras que siempre están mal bajo las circunstancias. Esta clase de disciplina purifica nuestra mente y hace posible que la luz de Buddhi resplandezca en cierta medida, pero no siempre podemos confiar en estas reglas y, en definitiva, hemos de confiar en nuestra intuición en las últimas y superiores etapas. Las reglas, las leyes, son inamovibles, no se adaptan a las circunstancias. En todo caso, se adaptan creando una ley nueva o una modificación de la ley, ¿sí? Pero la ley dice esto y esto, pero en todas las circunstancias eso hace, pues igual no, ¿sí? Por eso la importancia del aspecto intuitivo, que no es otra cosa que la manifestación de la conciencia y que nos permite darnos cuenta qué es lo justo y qué no lo es, ¿sí? Y como bien dice aquí, en la medida en que lo ponemos en práctica, en la medida en que lo llevamos a la vida cotidiana y lo vivimos, más fácilmente veremos lo que es justo y bueno para todos, lo que es justo y necesario y bueno para todos. Si queda solamente una entelequia, no lo vamos a ver. Y muy probablemente seremos más papistas que el Papa, nos agarraremos a las reglas, a las leyes, a las normas y no haremos bien las cosas. ¿Sí? No haremos bien las cosas. Entonces, cuidado con eso de las leyes, las reglas. Claro, a ver, para el que no está todavía con una conciencia suficientemente iluminada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suficientemente desarrollada, pues la referencia van a ser las leyes, las normas, los códigos de conducta, etcétera, ¿sí? Porque alguna referencia tiene que tener, porque si no, ¿en qué se convertiría esto? La ley de la selva, instinto puro y duro y tira para adelante, ¿no? Y hombre, por ahí no, en el sentido de que en ese caso, y eso no atañe al reino humano, en los reinos animal, vegetal, etcétera, los instintos son los mecanismos mediante los cuales funciona el conductismo, ¿sí? La madre naturaleza ha puesto unas normas, unas leyes, unas pautas de funcionamiento y todos los seres que están en esos reinos inferiores funcionan con esas pautas, hacen lo que tienen que hacer y ya está, ¿sí? Entonces, eso en el reino humano no funciona. Los instintos siguen estando ahí porque no dejamos de ser animalitos, por muy especiales que nos vayamos a creer, ¿sí? Hay gente que se cree que es muy especial, pero también se tiene que bajar los pantalones para ir al baño todos los días, como todos, ¿sí? Es así, animalito. Tienes que hacer las cosas de los animales igual todos los días, comer, dormir, sí, igual. Entonces, la cuestión es si somos capaces de, con una conciencia más evolucionada, más desarrollada, poner la fuerza de voluntad necesaria para que los instintos no nos lleven siempre por delante, ¿no? Y podamos decir cuándo sí, cuándo no, nos dejamos llevar por los instintos o seguimos haciendo lo que hacen los animalitos. Que hay mucha gente ahí todavía, hay mucha gente ahí aún, ¿sí? Siendo animalitos. Si no llega a ser porque te vigilan y porque te ponen leyes y hay guardias y jueces y cárceles, pues mucha gente sería... Ahora está de moda los perros, esto sí. Claro, por eso. Hacer el animal por ahí. Hacer el animal por ahí. Sí, hacer el animal por ahí, ¿no? Incluso se pone de moda ya esto. Ya. Me gustaría verlos en medio de la animalidad, esa gente. Me gustaría verlos, ¿eh? Me gustaría verlos. que se dé una vuelta donde hay una manada de lobos, por ejemplo, ¿sí? Que se den una vuelta por ahí, a ver qué tal les va. O cosas parecidas, ¿no? A ver, las modas están bien para divertirte, para pasar el rato, pero... no. Eso había un vídeo en YouTube que ponía de un señor mayor de gallego, ¿no? Y entonces decía que si un nieto si le salía así, decía que duerma na leira, ¿sí? E coma sobras. Claro. Aguanta. Claro.
eso es, ¿no? Claro. Las horas de la comida, le echan las horas de la comida, como se echaban antes al porco, etcétera, así, ya está, ¿no? Pues así, tal cual. Claro, que se lave en el río en lugar de con duchas de agua caliente y esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues bien. Ahora bien, es importante darse cuenta aquí que es totalmente indispensable una vida recta para el aspirante que trate seriamente de desarrollar su naturaleza espiritual, tanto que sea a través del Bhakti Marga como del sendero del Raya Yoga. La importancia de una vida recta obedece a diferentes hechos que se prestarán a una repetición y recapitulación. En primer lugar, es lo único que puede asegurarnos la salvación, especialmente en las etapas superiores, cuando los poderes empiezan a hacer su aparición de un modo natural, como resultado de haber alcanzado las etapas superiores de conciencia, y existe la posibilidad de hacer un mal uso de esos poderes para nuestros propios fines personales. Esto de los poderes, cuando empiezan los poderes a hacer su aparición, es algo que llama mucho la atención a la gente, ¿no? Y mucha gente incluso se pone a hacer estas cosas precisamente para alcanzar esos poderes especiales que van apareciendo en el proceso evolutivo, cuando ni siquiera es capaz de dar un buen uso a los poderes que ya tienes. ¿Sí? En primer lugar, porque ni siquiera te das cuenta del poder que tienes simplemente por el hecho de ser humano. Y no dándote cuenta, desprecias los poderes que tienes y buscas otros poderes, y como todavía ni siquiera te has desarrollado como alma, como conciencia, pues lo más probable es que hagas un mal uso de esos poderes, si es que se dan en algún momento alcanzar esos poderes, ¿no? Primero aprende a utilizar bien los poderes que tienes como ser humano, ¿sí? Y luego sí ha de venir otros poderes que vengan, pero ya estarás en condiciones de usar bien esos poderes, ¿sí? Pero hay mucha gente muy equivocada con estas cosas, ¿sí? Con una visión muy distorsionada de todo esto. En segundo lugar, es lo único que puede asegurarnos la desaparición total del conflicto interno que constantemente agobia a la mente y hace que resulte imposible calmarla ni armonizarla. En tercer lugar, sin rectitud no es posible que la mente se abra a las influencias y a la iluminación de la luz de la conciencia, de Buddhi. Y finalmente, es sólo a través de una mente que se apoye en una vida perfectamente recta que la vida y la conciencia divinas pueden actuar. ¿Cómo puede una vida vivida sin rectitud mezclarse con posibilidades con la vida pura y trascendente de Dios? ¿Y cómo puede Él descender a nuestro corazón si no lo hemos preparado para recibirlo, purificándolo totalmente por medio de la rectitud? Descubriremos también que es en la roca de la iniquidad donde generalmente naufragan las vidas de muchos ocultistas y místicos en ciernes. A ver, esto no es del todo así. Esto de que, ¿cómo puede Él descender a nuestro corazón si no lo hemos preparado para recibirlo? ¿Cómo es eso? ¿Que es que no está o que ya o qué? ¿Hay algún sitio donde Dios no esté? Otra cosa es que gobierne desde ahí, ¿sí? Porque he dejado el gobierno de mi reino, de mi vida, en manos de ¿qué? Perdón la expresión, del puto ego. ¿Sí? Pero estar está ahí, ¿o no? ¿No? No es que no seamos dignos de, claro que somos dignos. Otra cosa es que seamos capaces de hacer que eso resplandezca en nuestra vida y que nuestra vida sea consecuencia de la acción de lo divino en el mundo, ¿sí? Eso sí que es responsabilidad nuestra, eso sí que nos toca a nosotros hacerlo, ¿sí? Pero Dios está ahí, como está en la hormiga y como está en todo cuanto existe. ¿O hay algo que exista en lo que no esté Dios? ¿No? Pues también está ahí, pero hazlo valer. Hazlo valer. Haz que sea eso lo que gobierne tu vida, lo que coja las riendas de tus acciones y que se exprese a través de ti, ¿sí? Eso sí que nos corresponde a nosotros hacer ese trabajo. Pero tal como a veces refleja en estos textos estas cosas, parece como que fuéramos
no sé, un desperdicio del universo. Por Dios. Pero por favor, somos seres divinos, por naturaleza, por existencia. Otra cosa es que nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra actividad en el mundo, pues deje mucho que desear. Pero eso, ¿el problema de eso qué es? ¿Que no está lo divino aquí? No, el problema no es ese, el problema es que también hay otra cosa al que no le hacemos demasiado caso y que tiene la sartén por el mango. Y ni siquiera nos enteramos de eso. No nos dedicamos al desenmascaramiento del ego, a darnos cuenta cómo el ego tiene el poder sobre nuestra vida. No nos damos cuenta de eso y hacer un trabajo para que se rinda a la chispa divina que hay también en nosotros, como en todo cuanto existe. No es que no esté, lo que tienes que hacer es el trabajo necesario para que el ego se rinda y se ponga al servicio de esa chispa divina que ya está ahí, que ha estado siempre y siempre va a estar ahí. Eso es lo que somos. ¿Cómo no va a estar ahí? Si es lo que somos. Otra cosa es que hagas o no el trabajo para que eso surja, en lugar de que surjan sapos y culebras, que es lo que sale muchas veces por ahí, o no. O hay cosas peores también, que los sapos y las culebras. El safari. Sale el safari. Sí. Hay de todo. Cada bicho por ahí. Tengo un chiste buenísimo de esto para el próximo día. Es una señal de tráfico modificada. Está muy bien. Tenéis que ver ese chiste, está muy bien. Es que me dedico a coleccionar chistes, ¿sabes? Para el próximo. Joder, pero el próximo. A ver si el próximo viene. Todavía no es Viernes Santo. Es que no sé, Viernes Santo poner chistes así me parece un poquito irreverente, pero bueno, ya inventaremos algo. Bueno, pues eso, tener en cuenta, Taimi a veces pone las cosas como muy categóricamente, ¿no? Pero hay otra manera de ver y de entender todo esto con una flexibilidad mayor, que no una flexibilidad, sino una manera más adaptada a los tiempos y a las corrientes y a lo que realmente se da en nosotros, en la vida cotidiana, ¿eh? No es así de drástico el tema. Sutra 13. Aquel que no tiene la mirada en el fruto de su acción, aquel que dedica todas las acciones a Dios, o aquel que en todo cumple la voluntad de Dios, se libera realmente a la influencia de los pares de opuestos. ¿Por qué la influencia de los pares de opuestos? Pues cuando funciona por me gusta o no me gusta, tiene una consecuencia kármica, ¿sí? Porque hay un deseo, hay una intención en la acción, ¿sí? Cuando se trabaja, como dice aquí, dedicada todas las acciones a Dios, o que cumple la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se cumpla el plan divino. ¿Y el plan divino cuál es? Que todas las almas alcancen la realización. Esa es. Entonces, si tú haces las cosas con la idea, con la intención, poniendo todo lo posible al servicio de ese proceso, todo lo que haces, pues estás cumpliendo con esa voluntad divina, ¿sí? Pero claro, hay que tener bien claro de qué se trata esto. Si lo haces porque te gusta o no te gusta, o te apetece o te conviene o no te conviene, puede que coincida con la voluntad divina o puede que no. Pero si conoces cómo funciona este mundo, ¿no? Y sabes que la voluntad divina y el plan divino es el proceso evolutivo en el reino humano, el Sanatana Dharma que decíamos antes, para que todas las almas alcancen la plenitud, y tú haces lo posible en todo lo que hagas para que eso se vaya dando, tanto en ti como en los demás, pues ya estás cumpliendo con el plan divino. Ya estás cumpliendo, ¿sí? Aunque sea tomarse un café. Pero tomarse un café puede convertirse en una experiencia yógica. Puedes cumplir con el plan divino tomando café, ¿sí? ¿Has tomado café? Como un chiste que sale. ¿Has tomado café? ¿Sí? Estoy cumpliendo con el plan divino. Es conciencia, no es lo que hagas o dejes de hacer, sino por qué, para qué, cómo.
¿A qué dedicas esto que estás haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Sí? Esa es la cuestión. Este es otro sutra de importancia fundamental que deberíamos intentar comprender totalmente. Trata de los problemas de la acción, de cómo llevar a cabo las acciones y, sin embargo, no dejarse atraer por sus efectos kármicos. Tal como Krishna ha dicho en el Bhagavad Gita, nadie puede permanecer sin actuar, ni siquiera durante un momento, entendiendo la acción en su más amplio sentido, lo que incluye no solo nuestra actividad física, sino también nuestros deseos y nuestros pensamientos. Es igualmente cierto que la acción de cualquier clase nos ata al producir karma, o tendencias, o potencialidad para conseguir nuestros deseos en el futuro. Todas estas cosas forjan nuestras ligaduras constantemente. Los karmas tienen que agotarse, las experiencias que requieren nuestros deseos tienen que pasarse, y las tendencias desarrolladas tienen que ser erradicadas, y en este proceso de pasar por todas estas experiencias creamos nuevos karmas, nuevas tendencias, nuevos deseos. Así pues, este proceso parece que es un proceso sin fin, una especie de círculo vicioso que nos ata a la rueda de nacimientos y muertes y a todas las ilusiones y limitaciones que forman parte de esta rueda. Entonces, ¿no existe otro camino aparte de este círculo vicioso? Sí, lo hay y está indicado en el sutra del que estamos hablando. El método prescrito a este respecto no solo nos libera de los efectos de las ataduras de nuestras acciones, sino que además desarrolla nuestra devoción y nos convierte en instrumentos conscientes de la vida divina. Y de paso, nos libera de las influencias de los pares de opuestos que causan una constante alteración en nuestra mente. Entremos un poco más en detalle sobre estas cosas y tratemos de alcanzar su significado interno, porque de lo que realmente estamos tratando en este sutra es del Karma Yoga, el cual es la preparación y la base indispensable de todo sistema adelantado de yoga. A menos que aprendamos las técnicas de realizar nuestros actos de tal manera que no originen karma, que nos ate continuamente a una serie de causas y efectos, ¿qué esperanza puede haber de obtener la liberación? Solo cuando hemos aprendido esa técnica y dejamos de crear karmas nuevos para el futuro, es cuando hay posibilidades de agotar nuestros karmas pasados en la preparación para la liberación. De este Karma Yoga se ha tratado en gran medida en el Bhagavad Gita, pero permitidme que os hable aquí muy brevemente de algunos de sus aspectos más sobresalientes. Es bien sencillo. Cuando lo que haces lo haces por gusto o por disgusto, además de que se complica el funcionamiento de la mente con las apetencias, los apegos o las aversiones, etc., ¿sí?, estamos continuamente generando karma, que eso ya lo decimos cuando hablamos de la ley del karma y cuando hablamos del Karma Yoga también, en las clases, en los talleres, en todo, ¿sí? ¿Manera de liberarse de eso? Pues haciendo tu trabajo de acercamiento a la percepción del ser y la realización del ser y procurando que las acciones que vayas a realizar sean las justas y necesarias y las hagas con el sentido del deber, del dharma, no porque te guste o no te guste, sino porque es justo y necesario y bueno para todos, ¿sí? Esa es la manera de liberarse del karma. No es como dicen muchas veces, haciendo cosas buenas. Si haces cosas buenas para liberarte del karma, ya estás generando un deseo, ¿sí? Y estás generando karma. Es una contradicción, ¿sí? Haz porque es justo y necesario, independientemente de que te venga algo bueno o algo malo como consecuencia de lo que has hecho o has dejado de hacer, ¿sí? Independientemente. Y haz el trabajo de acercamiento a la realización del ser, porque el motivo por el que existe todo el proceso kármico no es otro que el de llevarte ahí. Si tú aceleras ese proceso porque vas haciendo un esfuerzo de aprender a meditar, de desarrollar la experiencia meditativa, de que esa experiencia cada vez sea más profunda, de acercarte cada vez más y más a esa percepción de la verdad del ser que somos, etc., todo el karma acumulado que tenemos desde todas las vidas pasadas se desactiva porque ya has llegado a donde tenía que llevarte todo eso. ¿Para qué necesitas eso? No necesitas vivirlo, no necesitas redimirlo, no necesitas curarlo, no necesitas quitarte del karma.
Acordaos de la ley universal. Todo lo que existe, existe porque es necesario. Cuando algo no es necesario, desaparece. Punto. Y ya está. Estás usando las leyes universales a tu favor, para ti, para tu desarrollo. ¿Sí? Esto es algo que nos ha inculcado muchas veces Madhava cuando nos ha explicado estas cosas, ¿no? ¿El agricultor qué hace? A ver, ¿tenéis plantas en vuestra casa? Aunque sea una maceta de geranios o algo sea, guisantes o qué tenéis en las macetas. Perejil. Perejil. Bueno, pues perejil. Bueno, pues tienes que conocer las leyes de la agricultura para tener el perejil en orden, ¿sí? Para que tengas perejil fresquito para echarle a la comida todos los días. Si no lo conoces, perejil no te va a medrar, no va a crecer, no se va a desarrollar, ¿sí? El agricultor lo que hace es utilizar las leyes naturales para tener la cosecha que necesita, ¿sí? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, conocer las leyes universales para tener la cosecha que necesitamos, que es alcanzar la realización. No es otra cosa, utiliza las leyes. Las leyes están ahí. Te gusten o no te gusten, están ahí. Si eres inteligente y sabes cómo funcionan esas leyes, haz que tu vida funcione de acuerdo con esas leyes universales. Un agricultor no planta o no siembra o no cosecha en cualquier momento. Cuando le apetece, mira, hoy que hace bueno voy a ponerme a cosechar. Es que igual no tiene cosecha, igual la cosecha se ha podrido ya, esperando el buen tiempo para cosechar. ¿Sí? Entonces, hay que conocer las leyes y cumplir las leyes. Y como dice el Bhagavad Gita, el que respeta el Dharma le protege. El que no respeta el Dharma le destruye. El Dharma es la ley. El que cumple la ley le protege. El que no cumple la ley le destruye. ¿Sí? No es cuestión de ser bueno o ser malo. Cumple la ley. Cumple la ley. Depende de cada acción que tú hagas, tienes que tener como 5 minutos de reflexión para saber. Sí. De todo hay que aprender, porque hay que aprender. Hasta que no salga sola. Claro, de cada experiencia hay que ir aprendiendo. Tomar buena nota, además, de en qué circunstancias hubo qué consecuencias, etcétera. Sí, porque las circunstancias cambian, entonces las consecuencias van a cambiar también. Entonces hay que ir aprendiendo de todo el tiempo. Tiene que haber un hábito de observación, de reflexión y de toma de conciencia de todos los acontecimientos de la vida, ¿sí? Esto ya lo instauró hace mucho tiempo un vecino mío, hombre, Íñigo de Loyola. El vecino. De Cestona a 15 kilómetros, a 2 patadas. ¿Sí? Cuando decía, hay que hacer examen de conciencia, ¿qué es el examen de conciencia? Pues eso que estamos diciendo, joder. Observación, reflexión y toma de conciencia. Y la decisión de hacer las cosas de una manera o de otra en función a lo que vas aprendiendo con todo eso, ¿sí? Claro, el examen de conciencia es muy importante. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente ni se entera que tiene conciencia. ¿Cómo se va a poner a hacer examen de conciencia? ¿Cómo se va a poner? Es como si no supieras que tienes 50 euros en el bolsillo de atrás del pantalón, ¿vas a ponerte a buscar 50 euros en el pantalón si no sabes que los tienes? No. Porque puedes saber que los tienes y no acordarte dónde están, entonces vas buscando por todos los bolsillos, ¿no? Pero si no sabes que los tienes, joder, menos sorpresa cuando va a la lavadora. Cuando te encuentras de años, yo en la mudanza me encontré en los bolsillos dinero. Pues fíjate tú, qué bendición. Menos mal que me revisan los bolsillos, si no, no sé cómo acabaría. Sí. Esto, chiste de humor galego, ¿eh? No sé si os puse este viernes o uno de nuestros caerá. Van dos mujeres caminando y le dice una a la otra, ¿tú le cuentas todo a tu marido? Y le dice otro, yo sí, hasta el último céntimo. Un poco de humor para los que ven las cosas serias de teosofía está bien también, hombre, está bien. Hombre. Bueno, pues eso, el Bhagavad Gita explica bien todo este proceso kármico también, ¿eh? En cursos, talleres y clases incluso solemos explicar muchas veces todo esto. Es importante tener bien claro el funcionamiento de todo esto, pero muy importante, ¿eh?
Lo primero de lo que debemos darnos cuenta con claridad es de la necesidad de aprender esta técnica de Naiskama Karma, es decir, de la acción ejecutada de tal modo que no deje ningún efecto kármico para el futuro. ¿Cómo se hace eso? No poniendo una intención personal o una egoicidad en lo que hacemos, sino hacerlo como canal a través del cual eso se hace, pero yo no soy que lo hago, es a través de mí que se hace, yo no soy el protagonista de eso, sino que estaba ahí para poder hacerlo, lo hago y ya está, ¿no? Sin que tenga que ver nada conmigo, ¿sí? Es la actitud de no ser el protagonista y por lo tanto el que hace, sino el canal a través del cual se hace, ¿sí? Es muy importante esta actitud, ¿eh? Muy, muy, muy importante. Y que no nos sujete a los mundos inferiores de la ilusión y de las limitaciones. Kama, como todos sabemos, significa deseo, el cual solo puede satisfacerse en los 3 mundos más inferiores en los que actúa la personalidad. Y Nishkama Karma es, por lo tanto, acción que no está asociada con esos deseos. Evidentemente, cuando ejecutamos una acción que está motivada por un deseo personal inferior, lo único que está equivocado en la acción es el motivo. Es este motivo el que produce los efectos que nos atan al futuro. Y no es el simple hecho de que exista un motivo detrás de la acción, sino que el motivo sea tal que esté destinado a producir karma, que solo puede ser pagado en los mundos inferiores. Esa es la causa de su efecto obligatorio. Evidentemente, no es posible llevar a cabo una acción sin motivo, pero es posible sustituir el motivo inferior, que es la causa de estos indeseables resultados, por un motivo superior que no los ocasione. Esto puede hacerse, y esto es lo que tiene que hacerse al aprender la técnica de Nishkama Karma. Por lo tanto, Nishkama Karma es no una acción inmotivada, ni siquiera indeseada, como muchas personas creen equivocadamente, sino que es acción sin deseos inferiores. Tiene que haber necesariamente un motivo y un deseo detrás de toda acción, pero este motivo debe ser espiritual, si es que puedo expresar solo así. Consideremos lo que dice la luz en el sendero, que es otro de los textos de teosofía bien interesantes que igual alguien debería cogerlo y dedicar varios días a leerlo y explicarlo después que terminemos con esto, pues yo supongo que antes de verano y acabamos con esto, ¿sí? Entonces, el sentido de todo esto está bien claro, ¿no? Si las acciones están dirigidas por el deseo personal, eso genera karma. Puede ser buen karma si el deseo es bueno, ¿sí? Hay alguien que se ha hecho daño y puedo ayudarle a curarse, ¿no? ¿Qué lo hago? ¿Para que me lo agradezcan? ¿Para salir en el periódico? ¿Para que digan todos, jo, mira qué bien que este llevaba un botiquín y le ha ayudado a curarse? ¿Sí? ¿O lo hago porque estaba allí, yo tenía el botiquín, puedo hacerlo, lo hago y ya está, ¿no? Independientemente de que me reconozcan, no me reconozcan, me digan algo o no me digan nada de eso, ¿sí? Entonces, la motivación, ¿sí? O es personal o es altruista, eso que llama aquí espiritual, ¿no? Si lo haces como entrega al servicio de la humanidad, que es cumpliendo con el plan divino, con la voluntad divina, ¿sí? ¿Cómo es el servicio a la humanidad? ¿Con intenciones personales o sin esas intenciones personales? Y simplemente poniéndote de canal, poniéndote al servicio de... Pues esa es la cuestión, no es tan complicado, no es más que un cambio de sentido de las cosas en los que tienes todo el derecho del mundo a querer y a desear cosas, ¿sí? Pues no lo hagas por eso, hazlo porque es justo y necesario, hazlo porque estás ahí para que eso pueda ser hecho, y ya está, ¿sí? Tienes todo el derecho del mundo a querer cosas, pero que no sea eso el motivo que te impulsa a hacer las cosas, esa es la clave, yo no lo veo tan complicado, no sé. No sé. Entonces, algunas de las frases que aparece en este libro de Luz en el Sendero. Mata la ambición, mata el deseo de vivir, mata el deseo de comodidad, mata el deseo de separatividad, mata el deseo de sensación, mata el ansia de crecimiento.
Desea solo aquello que está en ti. Desea solo aquello que está por encima de ti. Desea aquello que es inalcanzable. Desea ardientemente el poder. Desea fervientemente la paz. Desea las posesiones por encima de todo. Pone luz en el sendero. Esto de las posesiones y el poder, pues no sé yo si tiene mucho que ver con el desarrollo espiritual, pero seguramente se entenderá por esto otra cosa diferentes que los bienes materiales, ¿no? La primera serie de deseos son deseos de la personalidad, mientras que la segunda serie de deseos son aquellos que la individualidad espiritual o yo superior. Por lo tanto, se observará que no son todos los deseos los que hay que eliminar, sino solamente los deseos inferiores. Incluso se pueden desear poder y posesiones, pero estos deben pertenecer al alma pura y yo superior. El yo superior no tiene deseos. El yo superior no tiene deseos. El alma no tiene deseos. Deseos tiene tu cuerpo emocional. Deseos tiene la consecuencia de que en tu cuerpo astral los estímulos de la vida generan emociones y las emociones dan lugar a los deseos. Pero el alma no tiene deseos. El alma solo tiene un anhelo. ¿Cuál es el anhelo del alma? Único, no hay otro. La unión con el alma universal. El río Lagares llegando a Samil. Ese es el único anhelo que tiene el alma, llegar a Samil. Unirse con la conciencia universal. No hay otro deseo. El alma no desea que te vayan bien las cosas. Porque puede ocurrir que no sea bueno que te vayan bien las cosas. ¿Por qué puede no ser bueno que te vayan bien las cosas? Porque te duermes. La comodidad mata. ¿Os suena de algo eso? ¿Sí? Te olvidas de lo que tienes que hacer y te complicas la vida. ¿Sí? Igual no es tan bueno que todo te vaya bien, que de vez en cuando... Cuando se aparece una hamaca. De vez en cuando... Una maquita y un... Eso. Pero, quiero decir, el alma no desea nada que no sea unirse con la conciencia universal, con el alma universal. No hay otro deseo, no hay otra cosa en el alma humana. Sí, no hay otra cosa. Sí, otra cosa son las elucubraciones de los teósofos y místicos en estas cosas, pero no hay otra cosa. ¿Sí? No hay otra cosa. Desea ardientemente el poder. ¿El alma necesita poder? El alma no necesita poder. Desea las posesiones por encima de todo. El alma necesita posesiones. El yo superior necesita posesiones. ¿Qué posesiones necesita el yo superior? No. Volviendo al tema, podemos preguntarnos qué motivo o qué deseo tiene que sustituir a los deseos personales inferiores que generalmente están detrás de nuestras acciones para destruir su potencialidad de crear karmas no deseables en el futuro. La respuesta del Bhagavad Gita, que está dirigida a aquellos que pisan el sendero de la devoción, es totalmente diáfana. Dedicar todas las acciones a Dios, o para decirlo en otras palabras, realizar todas las acciones en su servicio o bien como ofrecimiento a Él. Este cambio de motivo elimina la potencialidad de la acción para producir karma personal inferior. Pero eso no es todo. Introduce otro efecto poderoso que proporciona una ayuda positiva al devoto en su progreso hacia su meta de unión con su amado. Consideremos el efecto de ofrecer todas nuestras acciones a vuestro Señor. Si le ofrecéis una flor o una plegaria sinceramente, vuestro corazón se eleva inmediatamente y la devoción inunda vuestro corazón en mayor o menor grado según vuestra actitud. Pero ofreciendo todas vuestras acciones a lo largo de todo el día, podéis llegar a estar en un estado de permanente adoración que debe hacer descender su gracia como respuesta y hacer que vuestra devoción aumente a pasos agigantados. Muchas personas tienen una idea de Nishkama Karma desposeído de su motivo personal, como la realización de un deber de carácter aburrido y por lo tanto huyen de ello. No se dan cuenta de que para el verdadero devoto se trata de un gozoso ofrecimiento de su vida a los pies de su Señor. Es un perpetuo deleite de amor si hay verdadero amor en nuestro corazón. Sacude
de nuestra vida toda la apatía, frustración y depresión que sufren la mayoría de las personas y podemos realizar el más tedioso e ingrato de los trabajos con una canción de nuestro corazón si sentimos que lo estamos haciendo por él. ¿Sí? El aburrimiento no existe. No es otra cosa que la consecuencia del hambre emocional. Eso que dice aquí de la apatía y del carácter aburrido de muchas acciones. Porque claro, si haces algo sin desear, dices tú, hazlo por hacer, ¿sí? Si hay que ir, se va, y ya está. Pues tiene poca gracia eso, ¿no? Pero es que le falta lo que estamos comentando, la gracia divina, que lo ensalza todo y no hace falta que lo quieras, que lo deseas, que te apetezca. Lo haces porque es lo que tienes que hacer y lo haces queriéndolo hacer y disfrutando de hacerlo porque sabes que eso te va a llevar un poco más cerca de la meta, un poco más cerca del objetivo que te has planteado desde hace tiempo y estás tratando de ir ahí, ¿sí? Aunque no me apetezca, aunque no sea lo que más me guste, pero claro, si en tu vida lo que domina es lo que te gusta y lo que no te gusta, no puedes estar aquí, no puedes estar en esto. Tienes que darle la vuelta a esa situación. Y se le da la vuelta a esa situación cuando pones el objetivo, el Sudha-dharma, como meta trascendente y objetivo final de tu existencia y por lo tanto de todo lo que haces, y a por ello, con todo, ¿sí? Con todo lo que hagas, ofreciéndolo, dedicándolo y teniendo siempre presente la meta para que sea lo que estés haciendo, eso te acerque más a la meta y más a la meta cada vez, sea lo que estés haciendo. Pero para eso hay que tener siempre presente la meta, que eso se llama Samya Yoga, ¿sí? Y teniendo siempre presente la meta, todo lo que haces es para conseguir esa meta. No lo haces por satisfacción personal o por eso, sino para lo que realmente sirve, ¿sí? La cosa es que además disfrutes de hacerlo, ¿sí? Después de varios meses limpiando el hipercore de Gijón, de 11 de la noche a 6 de la madrugada, cuando fui a despedirme al encargado le di las gracias por el trabajo que me había dado durante esos meses y me quedó así mirando, pero gracias por tener que limpiar el suelo y estar levantando la mierda que deja todo el mundo por ahí. Digo, sí, oye, agradecidísimo. No entendía por qué le daba gracias. Sí, no pretendía tampoco que lo entendiera, simplemente que se sintiera que había alguien que le agradecía la oportunidad que me había dado y ya está. No, me daba igual que lo entendiera o no. Pero yo me sentí tremendamente agradecido por esa oportunidad, ¿no? Y bueno, pues es así. Esa es la actitud con la que tenemos que hacer las cosas en la vida. No. Lo que pasa es que para eso tienes que estar haciendo este trabajo de acercamiento al Sudha-dharma, si no, no hay nada que hacer, no hay sentido de todo esto, ¿sí? Y a medida que este proceso continúa y vosotros os perfeccionáis con esta técnica de Nishkama Karma, descubrís un cambio muy sutil que llega de vosotros mismos. Descubrís que cada vez os vais convirtiendo más en un instrumento de su vida y de su amor, y descubrís que a través de vosotros se esparce su poder, su amor, su ayuda, para aquellos entre los cuales y por los cuales trabajéis, independientemente de vosotros mismos. Os convertís en un simple canal, pero a través de ese canal fluye su vida, su amor. Y entonces llega otra realización en una etapa todavía más elevada. Descubrir que es Él el que se asienta en vuestro corazón y dirige todas vuestras acciones. Él siempre ha estado haciendo esto, pero en vuestro egoísmo y vuestra falsa conciencia de que erais los actores, no os disteis cuenta de ello y pusisteis toda clase de obstáculos en su camino y obstruisteis la corriente de su poder y de su amor. Pero ahora sabéis y os entrocáis totalmente a esa dirección y a ese fluir de vuestro interior. Él manda dentro de vosotros ahora y sois felices de ser su instrumento. Esta es la consumación del Karma Yoga. Karma Yoga, tal como os hemos explicado, que aquí, tal como describe Taimi, aparece como una dualidad muy grande, ¿no? Él, yo,
yo no merezco, él está no sé dónde, etc. A mí no me parece así muy acertada el planteamiento, pero la base fundamental en la que se asienta todo esto es lo que venimos diciendo todo el tiempo. Desde la egoicidad y del yoísmo, desde el culto al ego, no es viable esto, no puedes alcanzar esto. En la medida en que uno va haciendo el trabajo de profundizar en la experiencia meditativa, va acercándose cada vez más a comprender el ser que uno es y que todo cuanto existe también es. La individualidad y por lo tanto la egoicidad de ese individualismo va desapareciendo. Se diluye como un terrón de azúcar en el café. ¿Sí? El azúcar está ahí, pero no se ve. Entonces, la individualidad está ahí, pero ya no se manifiesta, ya no tiene la sartén por el mango, ya no hace las cosas por él, sino se ha puesto al servicio de, se ha convertido en el canal de, ¿sí? Pero eso solamente se da a través del trabajo de meditación y de conciencia de ser. Y solo desde ahí puedes hacer este proceso de cambio, de giro de la situación. Si no hay eso, olvídate. Seguirás yo y yo. ¿Sí? Sin darse cuenta que el río Lagares tiene que llegar a Samil y fundirse con el Atlántico. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta y te rindes a eso y dices tú, vale, sí, aquí me llaman Lagares, pero yo soy... ¿Sí? Yo soy otra cosa. Si tienes conciencia de eso, no tienes ningún problema en que esto se vaya dando, ¿eh? Ningún problema. Quiero decir, tardarás más, tardarás menos, te costará más, pero si vas en esa dirección, eso se va a dar por sí mismo. El problema ya sabemos cuál es, el poco yo, que de vez en cuando levanta la cabeza y yo, ¿sí? El ego. Por eso digo que hay que trabajar muchísimo con eso, porque si no va a estar ahí metiendo palos en las ruedas todo el tiempo. ¿Sí? La devoción se desarrolla al renunciar a los objetos y a los apegos hacia ellos. No es renunciar a los objetos, sino el apego a los objetos, ¿sí? No tienes que renunciar a tu casa o a tu coche o a tu trabajo, ¿sí? No te apegues. No tienes por qué renunciar al objeto, tienes que renunciar al apego, ¿sí? Este sutra explica la necesidad de liberar nuestra mente de los apegos a toda clase de objetos en el mundo. No solamente objetos, No solamente objetos. Esta condición preocupa e incluso alarma a muchos aspirantes, porque parece implicar que tienen que renunciar a las cosas a las que están apegados y que ellos consideran necesarios para su comodidad o su placer. Ciertamente que no hay duda de que una mente que está apegada a mil y una cosas por esos lazos inherentes al apego, difícilmente está en condiciones de ser utilizada como instrumento de la divinidad, aventura, en la divina aventura del descubrimiento de sí mismo. Estas cosas ejercerán una constante y fuerte presión hacia abajo y mantendrán a la mente inmovilizada en el mundo inferior, a pesar de nuestras aspiraciones y de nuestro deseo de liberarnos de las limitaciones del mismo. Pero hemos de tener completamente clara nuestra mente por lo que respecta a lo que debemos llevar a cabo y adoptaremos las medidas necesarias para alcanzar nuestro fin. El apego de la mente al mundo inferior depende del número de cosas de las que una persona esté rodeada y a las cuales está apegada. ¿Está necesariamente una persona que posea centenares de cosas más apegada que otra que solo tiene 10 y que es un indigente y que no tiene nada a lo que apegarse? Evidentemente no. Por lo tanto, se deduce que nuestro apego a este mundo no depende del número de cosas, sino de nuestra actitud y del funcionamiento de la facultad del discernimiento, de hasta dónde se ve el mundo y sus problemas en su correcta perspectiva y sin las ilusiones que teje el deseo alrededor de nuestras posesiones y objetivos mundanos. El factor más importante de esta cuestión es el estado de la mente y no el medio ambiente o lo que éste contiene. Es cierto que si el discernimiento se ha desarrollado adecuadamente en nosotros, no nos rodearemos de toda clase de cosas superfluas que hacen perder tiempo y energía,
Primero adquiriéndolas y después manteniéndolas. Como dice Dhruva, no te compliques la vida. El arte de ser sencillo. ¿Sí? El yoga. El arte de ser sencillo. ¿Sí? No te compliques la vida. Pero algunas veces el karma nos coloca en circunstancias donde estas cosas llegan a nosotros naturalmente y algunas veces a pesar de nosotros. O bien, nuestro trabajo puede requerir la utilización de muchas cosas que parecen innecesarias a los demás. Despojarnos de estas cosas simplemente con la idea de que esto hará que estemos menos atados a ellas es una vana esperanza. Si no hay amor en nuestro corazón y nuestra facultad de discernimiento no ha despertado, no nos servirá de nada adoptar la vida de un fakir. Nuestros deseos más pronto o más tarde nos obligarán a regresar al mundo que creíamos haber dejado atrás. He visto personas que han ido a vivir en cuevas, en los Himalayas, durante años, y que han regresado tan pobres y desdichados como cuando se fueron. El hecho es que estas cosas externas realmente carecen de importancia. Lo que importa es el amor de nuestro corazón, el discernimiento que distingue claramente las ilusiones de la vida y la consiguiente determinación de traspasar estas ilusiones. Cuando la luz del discernimiento brilla a través de nuestra mente y el amor de lo divino rebosa en nuestros corazones, no importa realmente cómo vivimos y lo que poseamos en el mundo físico. Nos consideraremos simplemente como servidores de nuestro Señor y estaremos preparados para abandonarlo todo cuando las circunstancias lo hagan necesario y deseable. Hay un cuento hindú que ilustra muy bien esto, ¿no? Y ese cuento dice que en un pueblo de la India vivían dos yogis, ¿no? Uno, como describe aquí, una cueva con un poco de paja en el suelo donde dormir y un cuenco con el que iba pues pidiendo comida en el pueblo y le daba la comida y comía, ¿no? Y el otro pues vivía en una casa con comodidades, tenía muebles, tenía comida, tenía todo, ¿no? Y el que vivía en la cueva siempre le recriminaba que era un yogi falso, que mira cuántas cosas tenía, que vivía de lujo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el otro no le hacía caso, ¿no? Bueno, tú di lo que quieras. Pero un día resulta que llega a ese pueblo un gran maestro, un ser iluminado, ¿no? Entonces, ya sabéis cómo son en la India los niños, cuando viene alguien importante van corriendo por todo el pueblo y dicen, oye, mira, que viene no sé quién, que van corriendo, ¿no? Entonces se enteran los dos yogis que viene fulanito y tal, los dos salen corriendo a darle la bienvenida a ese maestro iluminado, ¿no? Y el que vivía en la cueva de pronto se pone, ¡ostras! Mi escudilla. Me he olvidado el cuenco en la cueva. Y se volvió a la cueva. Y el otro le mira, o sea que tú no puedes prescindir del cuenco y a mí me recriminas que tenga casa, comida y todo, ¿no? ¿Sí? No es lo que tengas, sino cómo tengas. De agarrado lo que sea que tengas, ¿sí? Y no solamente con las cosas. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas? Porque el apego a las personas es mucho más difícil de erradicar que el apego a las cosas, ¿verdad? Ayer comentaba con Pamayana, ¿no? Ya sabéis que yo soy muy curioso, soy un mirón, soy el búho. Entonces me suelo fijar en lo que soléis tener en el perfil de WhatsApp, la frase que tenéis. ¿Sí? No me acuerdo de todos, pero me llamó mucho la atención ayer, un día de estos, la frase de una persona que vino a clases conmigo un tiempo, no debió aprender mucho porque está peor que entonces, y ponía, rota de dolor. Rota de dolor. Rota de dolor. ¿No? Hace años, muchos años, por eso apareció en mis clases, venía destrozada, varios intentos de suicidio, etc. Porque pues, una hermana suya había fallecido, ¿no? Muy tempranamente, con un cáncer, había fallecido. Entonces, durante años estuvo con la foto de la hermana en el perfil de WhatsApp, etcétera, con esas frases lapidarias que ella suele tener, etcétera, ¿no? Bueno, pues hace muy poco, parece que se le ha fallecido también otro familiar suyo muy cercano, un chico joven, ¿sí? Pues está en lo mismo.
Estábamos comentando, mira que le da a la vida la oportunidad de que se vaya desapegando de las personas y no aprende, ¿eh? ¿Cuánta gente más tendrá que morir para que aprenda a soltar, a dejar ir, a darles derecho a que la gente esté contigo o deje de estar contigo? ¿Sí? Que una cosa es que te duela. El proceso de duelo, de pérdida, es natural y es sano. Ahora, apegarte a ese dolor, a ese duelo, años y años y años, eso no solamente no es sano, sino que es una barrera tremenda en tu vida. ¿Sí? Está atrapada, completamente atrapada ahí. ¿Sí? Entonces, los apegos, disolvente. Que el apego es como el pegamento, hay que echar disolvente. Aunque duela el disolvente, ¿sí? Porque escuece, ¿sí? Echa disolvente y rompe con los apegos. Que no significa que no te importe, que no significa que no les quieras, no significa que te dé igual. Significa que no estás atrapado ahí. Significa que no quedas atrapado ahí. Eso es lo que significa, ¿sí? Así que importante y ya digo, no es necesario que se muera la gente a vuestro alrededor. A veces no solo es el apego a la persona, sino el apego a la identidad de víctima, ¿no? A que Sí, estar ahí. Se alimenta de eso. Digo, joder. Oye, vete al psiquiatra, dale la murga al psiquiatra, joder. Que te empastille, que te deje grobi por ahí, es que no. Pero si haces un trabajo no hay por qué caer ahí. Pero claro, si no lo haces y te regodeas, como tú bien dices, en ese rol y utilizas ese victimismo para aprovecharte energéticamente de la pena y de la lástima de los demás, pero caray, vaya postura de vida más tóxica, más nociva. Denota muy poca reflexión, porque es que Sí, nada, en absoluto, no sale de ahí. O sea, eso es el artículo número 1, estamos aquí de paso. Pero el problema es que no es capaz de salir de ahí, o no quiere salir, no puede dar el paso de salir de ahí y plantearse las cosas de otra manera, ¿no? Y no es la única persona, de esas me he encontrado muchísimas personas en la vida, ¿sí? Es un caso especialmente llamativo y muy específico que he conocido, y ya digo, incluso de esta semana, lo último es de esta semana. Pero bueno, pues de todo eso se puede salir, de todo eso se puede uno recuperar, pero tienes que hacer tu trabajo, no hay trabajo, no se sale, quedas ahí atrapado, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? De manera que el verdadero problema por lo que a esta cuestión se refiere es al adquirir la recta actitud y el desarrollar ese omniabarcante desapego interno que se basa en un penetrante sentido de discernimiento y en una riqueza de vida interna que no necesita nada externo para su satisfacción. Yo no digo que no tengamos que renunciar a algunas cosas para aligerarnos y para desarrollar la actitud adecuada. Podemos hacerlo, si ello nos ayuda, pero debemos mantener nuestra mente fija en las actitudes internas y en los estados de la mente, y no atenernos a esos cambios externos de nuestro alrededor y de nuestro modo de vida en el mundo externo. Solo hemos de mirar a nuestro entorno y aprender la lección que nos ofrecen las vidas de las personas que ponen su fe en las cosas externas y descubren, cuando ya es demasiado tarde, que estas cosas no tienen ninguna importancia en absoluto. En realidad, estas personas dan una falsa sensación de seguridad e incluso de orgullo y nos arrullan para que nos durmamos en el sentido espiritual. También es necesario considerar a este respecto la cuestión del amor hacia aquellos que están cerca de nosotros y a los que amamos. Ese amor, si no va acompañado del discernimiento, también puede ser causa de ataduras. Es lo que hemos dicho, no solamente las cosas, las personas, sobre todo las personas, crean unas ataduras tremendas. En realidad, esta clase de amor generalmente ejerce una poderosísima atracción y puede atarnos más firmemente a los mundos inferiores que las cosas inanimadas. ¿Qué vamos a hacer con estos amores que hemos desarrollado durante el curso de nuestra evolución a causa de las repetidas asociaciones con diferentes almas?
¿Vamos a destruirlos tal como muchos pseudo-vedantistas pretenden? Este es un problema difícil, el de cómo preservar y desarrollar los gérmenes del amor en nuestras relaciones personales y, sin embargo, no dejar que nos aprisionen. Un problema difícil para el que no trabaja, para el que trabaja no es tan difícil. Es a través de estos amores personales que nuestra capacidad de amor se ha desarrollado. Y destruir estos amores representaría realmente un paso atrás que nos haría menos sensitivos y menos aptos para pisar el sendero que conduce a la liberación. Y sin embargo, esto es lo que mucha gente de la India trata de hacer bajo la inspiración y la guía de sus gurús, convirtiéndoles como consecuencia en despiadados e indiferentes ante el clamor del sufrimiento humano y ante las demandas de afecto humano. Es decir, una cosa no quita la otra. Puedes querer a las personas y puedes tener el afecto a las personas que tú consideres que se lo merezcan de ti, familia o lo que sea, ¿sí? Pero sin quedar atrapado ahí y sin hacer de eso todo tu mundo, sino tenerlo incluso como una manifestación humana, mundana, de ese amor divino o de ese bhakti devocional que es el que tenemos que cultivar y desarrollar. ¿Sí? Si tenemos luz, es porque hay sol. No porque hoy no esté nublado, sino porque el sol hace posible que tengamos luz. ¿Sí? De día y de noche ahora. Porque tenemos medios que nuestra inteligencia ha desarrollado, ¿no?, para que tengamos luz de día y de noche. Pero si no tuviéramos el sol, no tendríamos luz. No tendríamos luz. ¿Sí? No tendríamos calor, no tendríamos los radiadores que nos hacen más agradable la estancia, para cocinar los alimentos que tenemos que comer, etcétera, ¿sí? No tendríamos. Entonces, no significa que renuncies a los alimentos que te da la tierra para alimentarte solo del sol, como algunos pretenden, ¿sí? Sino que come los alimentos que necesita tu cuerpo, ¿sí? Y además agradécele al sol que haya hecho posible que existan esos alimentos y que te puedan nutrir, que te puedan alimentar, ¿sí? Eso es lo que hemos de hacer. Agradece al amor divino que puedas amar a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, etcétera, ¿sí? Es importante, no es incompatible una cosa con la otra, todo lo contrario, todo lo contrario. Desde luego este es un planteamiento decididamente equivocado del problema, y de nuevo aquí la solución radica en la facultad de discernir. Debemos amar, pero debemos amar con sabiduría. Lo que no está bien del amor humano corriente no es tanto el amor en sí, sino el apego a la personalidad, hasta el extremo de que ello afecta la libertad de nuestra mente e influye en nuestro juicio. De manera que hemos de adaptar nuestra actitud hacia las personas que amamos de tal modo que mantengamos intacto el amor y, sin embargo, no permitamos que se conviertan en grilletes. Esto resulta difícil en la medida en que todo reajuste que requiere la utilización de nuestra inteligencia es difícil. Es mucho más fácil, al desarrollar el desapego, matar todos esos amores y endurecernos e insensibilizarnos. Pero al hacer esto, lo que hacemos en realidad es soltar el bebé en el agua del baño y correr el riesgo de alejarnos gradualmente en el sendero de la derecha. ¿Qué es el sendero de la derecha? El sendero cómodo, el sendero fácil, es el sendero que lleva a la perdición, ¿sí? Esto dice Taimi porque no conoce la canción de Benito Lerchundi, Choría Chorí. ¿Cuál? Choría Chorí. Una canción que canta: hubiera sido mía si le hubiera cortado las alas. Pero entonces no hubiera sido pájaro. Y yo lo que amaba era el pájaro. Lo que amaba era el pájaro. ¿Sí? Sí. También no conocía esa canción. Es la canción de amor más hermosa que existe en el mundo. Porque al mismo tiempo que amas, te da la libertad de ser lo que eres. Me gustaría que, pero como amo lo que eres, renuncio a lo que me gustaría para que seas lo que eres y te sigo amándolo como eres. ¿Sí? ¿Habéis conocido alguna canción de amor más bonita que esa? Benito Lerchundi, mirar en YouTube. Benito de... Benito Lerchundi.
Es un poco más mayor que nosotros. Ya está jubilado, ya está retirado. Pero vive. Sí, vive. Sí, hace poco todavía, el año pasado nos dijo Chaitanya, que estuvo en su Aitor. ¿Quién nos dijo? Que estuvo en el concierto de despedida. Nos dijo Chaitanya. Sí, que hice con esta chica. Con 60 y pico años. Sí. 60 y pico años. Dio un concierto de 3 horas el tío ahí. Sí, Bueno, habréis escuchado, porque a veces cuando nos reunimos, Chaitanya la canta cuando vamos a comer. Sí, Chaitanya canta siempre esa En canción. las cenas o en las comidas así en el ashram, a veces Sí, la canta Chaitanya. sí. En la cena... ¿Cómo es en el la... apellido? Lerchundi. Lerchundi. Lertxundi. Lerchundi. XLDI. L... Lo dices en vasco, ¿eh? Sí, claro, porque es vasco, es de Orio. Es de Orio. Es de Orio. Bueno, te quiero- Lertxundi. Benito Lerchundi. Realmente no existe ninguna solución efectiva y permanente ante este problema, porque no conoces la canción, excepto el desarrollo de ese despertar de conciencia de nuestra unidad con la vida divina, que nos capacita para ver a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Pero cuando como resultado de este despertar de conciencia nace en nuestro corazón el gran amor, todos los amores más pequeños se quedan en el lugar que les corresponde y se ven y se sienten en el trasfondo de ese amor más grande. Es lo que os he dicho. Tenemos luz porque hay sol. Amamos a las personas que queremos porque existe el amor divino, se haya despertado o no en ti. Pero por eso es por lo que amamos. ¿Sí? Una vez un discípulo le preguntó a Buda si el Tathagata todavía amaba a su hijo. Es decir, si Buda amaba a su hijo. El Buda le contestó afirmativamente. Y como que el discípulo parecía algo confundido, le dijo: el gran amor contiene al amor más pequeño. El gran amor contiene al amor más pequeño. He aquí el secreto de amar sabiamente, la capacidad de ver a todos estos amores menores, incluso los amores personales, como reflejos de ese amor omniabarcante que une todas las criaturas vivientes. Así pues, no nos preocupemos demasiado de esos amores personales. Concentremos todo nuestro esfuerzo en el desarrollo de ese amor más grande. Cuando logremos esto, aunque sea en un sentido limitado, el problema de nuestros amores personales se resolverá automáticamente y naturalmente. Existen muchos aforismos en los Bhakti Sutras de Narada que dan los nombres de algunas características mentales y morales que habrán de ser desarrollados por el aspirante al pisar el sendero de la devoción. Como que esto ya se ha debatido en la segunda parte de este libro, no es necesario que volvamos ahora sobre ello. Y hasta aquí el capítulo 21. Seguiremos el mes que viene con el capítulo 22 sobre el Samadhi, la técnica esencial del yoga. ¿Qué es el Samadhi? Meditación. Meditation. Sí, eso es. ¿Sí? Así que no os lo perdáis. Bueno, preguntas, comentarios, alguna cosa. Todo bien esto de la devoción, ¿eh? Hasta incluso para los que sois así, todos pocos como alguno por ahí, os viene bien esto. Algunos por ahí. Cocos, toca cabeza. Ablandar un poquito la patatilla, hombre. Ablandar un poco la patatilla. Que vibre la patatilla. Que vibre un poquito. Un poquito de entusiasmo. Un poquito, ¿no? Unas maripositas ahí. En realidad la devoción siempre está. Sí, Porque aunque los que tengan solo mente, inconscientemente son devotos de su mente. Claro. Amas la sabiduría y bhakti del conocimiento. O sea que la devoción está ahí. Claro. ¿Sí? Repite el dicho. Lo que acabas de decir, que no lo cogí. Que aunque pareciera que no tuviéramos devoción, en realidad la devoción siempre está ahí. Porque inclusive aunque tú pienses que solo eres mente, eres devoto de tu mente. Eres devoto de aquello en lo que consideras que es lo tuyo.
del si conocimiento. eres tanto karmático Del como conocimiento. de lo que sea. Hay una devoción. Obligatoriamente tiene que haber una devoción que está oculta detrás, de la que no te has hecho consciente, para que tú tengas una dedicación en particular hacia algo, sea la jardinería o lo que sea. Sí, sí, sí. Aunque sea solamente, inclusive un propio científico, que se supone que no debe tener ningún tipo de emotividad hacia su propio trabajo, es devoto de su trabajo, del trabajo científico, de la investigación, y lo da todo, y su vida completa la dedica a eso. Eso ya es devoción. Claro. O sea, lo que pasa es que tenemos, como lo dije en otra de las charlas de teosofía anteriores, pensamos que la devoción está vinculada a la religiosidad del ser devoto cristiano y no tiene nada que ver con eso. La devoción está vinculado a cuando el deseo pasa de ser deseo mundano y se sublima a convertirse en algo superior, en el caso que es eso que está detrás, que te está empujando hacia eso que tú consideras lo importante para ti. Si no tuviera esa devoción, no harías eso. O sea, que no serías mente, no serías científico, o jardinero, o carnicero, o lo que sea que te guste. Un científico, por ejemplo, por muy intelectual que sea, tiene hambre de conocimiento. ¿Sí? Igual que la vecina del quinto puede tener hambre del chismorreo y de la charlatanería de patio, ¿sí? Es otra hambre diferente, pero esa devoción está ahí. Incluso el apego, ¿no? Del conocimiento y de saber y de profundizar. ¿Sí? Yo conozco, ahora en las redes sociales te encuentras con gente muy curiosa, ¿no? Gente que tiene un ansia de saber y que te explica unas cosas espectaculares, ¿no? Preciosas de tener en cuenta. Y es bueno además que la gente desarrollemos, no hay que desdeñar el bhakti, incluso la devoción, hacia el plano espiritual. Todo lo contrario, lo tenemos en la vida cotidiana, pues enfoquémoslo hacia el desarrollo espiritual, hacia la percepción y la realización del ser, que es el sentido que tiene todo esto. Podríamos decir que la devoción es inherente al ser. Sí, está ahí. O sea, Forma parte de nosotros. Sí, pero hay que enfocarlo. ¿Sí? También ese hambre de conocimiento, como decía, ¿no? Puede ser como la vecina del quinto, que le interesa sobre todo el chismorreo, o puede ser otro tipo de hambre de conocimiento, ¿no? Otro tipo, pero tú tienes que decidir hacia dónde quieres llevar esa energía. En este caso, la energía devocional, ¿sí? Tú tienes que ver a dónde quieres llevar. Es importante. La vida hay que tomar decisiones. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿A dónde quiero que vaya? De cualquier manera, pues así no vale. Hay que darle dirección, sentido, empaque. Hay que orientar. ¿Quieres llevarlo a Oriente? ¿A Palacio de Oriente? No, ahí no. Bueno, vamos a hacer un minuto de silencio, que son casi las 12. Que alguien me parece que tenía que marcharse para las 12, ¿no? Pues hacemos ahora este último minuto de silencio.